Steve Kaufman, nacido en Suecia el 8 de octubre de 1945, es una personalidad canadiense en Internet y es conocido por ser políglota y su capacidad de hablar 20 idiomas, a los cuales se les pueden adjudicar el español, inglés, chino, francés y la lista sigue y sigue. Sus padres eran judíos y hablaban checo y alemán. Él se mudó a Montreal, en Canadá, en 1951 a la edad de 5 años. Lo interesante de la situación es que él se mudó mientras aprendía sueco. Entonces, pues nunca realmente aprendió sueco, sino que lo dejó a medias. Luego de esto, cuando estaba en Canadá, en esta ciudad, él nunca habló inglés realmente porque en la ciudad el idioma dominante era el francés. Era más usado que el inglés en ese tiempo. Sabemos que Canadá es un país bilingüe, ya que tiene como idiomas oficiales el inglés y el francés. Esto es debido a que en el pasado sabemos que Canadá tuvo mucha influencia de Estados Unidos y de Francia, lo cual lo llevó a tener estos dos idiomas. Siguiendo con la historia, Steve trató de aprender el francés, pero realmente no lo terminó aprendiendo porque básicamente el francés que le enseñaban en la academia no era el francés real, sino era una versión artificial de este, lo cual le causó que cuando trataba de hablar no podía realmente articular oraciones que sonaran naturales en ese idioma y aparte no podía entender lo que le estaban diciendo. Así que pues era un 2 en 1, pero en este caso era no puedes ni hablar y no puedes ni entender en uno, así que pues tampoco es tan bueno. A la edad de 18 años, Steve tenía puestos sus ojos en viajar, así que decidió embarcarse en un barco de vapor hacia Londres, donde procedió a estudiar ciencias políticas en el Instituto de Estudios Políticos en París. Digo que después de 10 años de estudiar el francés, podía difícilmente decir algo o entender algo. Digo que se dio cuenta de que no podría entender un idioma por métodos convencionales. Así que él decidió aprenderlo a través de una inmersión total en la cultura del país, hablando con los nativos y usando el idioma en situaciones reales. Pues bueno, esto es curioso y desviándome un poco de la historia, lo que Steve estaba, viviendo era básicamente una consecuencia de un sistema deficiente del aprendizaje de las lenguas. Sabemos que comúnmente las lenguas o el aprendizaje de las lenguas en instituciones ortodoxas se trata como si fuera una materia más, ya sea como matemáticas, religión, ética, etc. Pero es que lo interesante del aprendizaje de idiomas es que tiene mucha más relación con la educación física de lo que te imaginas, ya que es un aprendizaje que se hace mecánico, que no es algo que lo voy a explicar ahora mismo, al final. Pero para mí me parecía bastante importante recalcar esto, así que sigamos con la historia. Luego de sus estudios en París, Steve empezó a explorar otras partes en Europa. Algo que no dije, que ahora recuerdo, es que Steve básicamente empezó a ganar el idioma a través de esta inmersión total. Gracias a que como él tuvo una inmersión total en la cultura, luego él poco a poco fue ganando más experiencia en el idioma y luego pudo dominarlo y usarlo. Así que sigamos. Él empezó a explorar otras partes de Europa y por los años 1969, cuando estaba trabajando como un diplomático viviendo en Hong Kong, él se volvió fluido en el mandarín, lo cual es muy interesante, teniendo en cuenta que para los estadounidenses el idioma más difícil de aprender es el mandarín. Pero bueno, de todas formas Steve no era estadounidense, pero estaba muy cerca de Estados Unidos, así que podría ser un buen punto recalcar eso. Gracias a la inmersión total en la cultura local, por el tiempo que estaba viviendo en Japón en los años 1970, él tenía su propio método comprobado y verídico de aprender japonés y pronto él se estaba comunicando con facilidad en el idioma. O sea que él no solo aprendió
mandarín, sino que también aprendió japonés gracias a un método que él diseñó. O sea que es interesante cómo Steve aprendió 3 lenguas en menos de 20 años gracias a un método simple de aprendizaje. Entonces, eso nos enseña que simplemente si queremos aprender o hacer algo, debemos analizarlo y entender cómo funciona por detrás para luego diseñar un plan. Que se lo daré ahora mismo al terminar la historia. Tras dejar el cuerpo diplomático, siguió utilizando sus conocimientos de idiomas en el sector comercial. Finalmente se instaló en Vancouver con su mujer y su familia, pero no había terminado con los idiomas y aprendió ruso, su 9º idioma, a los 60 años. Y ahora a los 78 años habla 20 idiomas. Steve Kaufman habló con Northwest Prime Time sobre su experiencia al crear su sistema de aprendizaje Lingku. Él dijo: mi pasión por los idiomas se desarrolló progresivamente con cada idioma que aprendía. A medida que descubría la historia y la cultura que había detrás de este idioma. No me propuse aprender tantos idiomas. Mi interés por las lenguas y el darme cuenta de que podía aprenderlas de una manera divertida me hicieron seguir adelante. Dice que aprender y hablar muchos idiomas le ha aportado mucho éxito personal y diversión. Cofundar la empresa Lingku con su hijo Mark ha sido parte de ese éxito. Lingku corresponde básicamente a descubrir que aprendía. Me pareció la forma más natural de aprender, ya que evita los ejercicios, las reglas gramaticales y el estudio tedioso. Y utiliza los intereses y el deseo del alumno por aprender vocabulario de forma activa y pasiva, y lo sumerge en contenidos que le resultan interesantes. Lingku sigue los principios del aprendizaje basado en el input, tal y como lo exponen Stephen Carson y otros expertos en la adquisición de idiomas, y lo combina con recursos y funciones digitales. Así que me parece interesante cómo una persona que inicialmente me parecía ser mala en idiomas termina aprendiendo 20 idiomas en un lapso de menos de 20 años, lo cual es increíble. Pero la pregunta aquí es cómo una persona que se parecía ser mala en idiomas logró tal éxito. Yo diría que la respuesta es bastante sencilla. Lo que pasa es que hay que ponerse a pensar de que, bueno, la gente suele decir que pues tú necesitas tal cantidad de horas para dominar una lengua. Entonces dicen, mira, necesitas 10.000 horas para dominar el inglés. Entonces es como que, oye, ¿pero por qué necesito 10.000 horas? O sea, ¿por qué? Entonces ellos te dicen como que, pero es que el inglés es muy complejo y que necesitas aprender muchas cosas y bla, bla, bla. Pero el problema que ellos no ven es que eso es ineficiente. Primero hay que entender qué es el inglés y realmente hay que entender cómo nuestro cerebro aprende idiomas. Así que, pues básicamente a través de mi propia experiencia y de la investigación de diversas personas que también han aprendido idiomas, me he dado cuenta pues algo muy obvio, es que nuestro cerebro aprende idiomas a través de la mecanización de estos. ¿Qué significa esto? Significa que si tú quieres hablar el idioma, tu cerebro va a necesitar hablarlo, escucharlo y hacer eso por muchas veces hasta que él tenga la capacidad de hacerlo por sí mismo. A lo que voy es que si realmente quieres aprender un idioma, quiero que solo te enfoques en escucharlo y en memorizar el significado. ¿A qué voy con esto? Si vas a empezar en el inglés y no sabes absolutamente nada, ¿sabes qué te recomiendo? Búscate un video de qué es Anki, porque Anki es lo mejor que existe, ¿ok? Es una aplicación, sí, pero búscate un video y descárgala. Y usa esa aplicación, cuando aprendas a usarla, usa esa aplicación para memorizar absolutamente todo lo que quieras del inglés. Y finalmente te quiero decir otra cosa, si pues tienes mucha flojera de ponerte a memorizar, nada más busca escuchar un chingo el inglés, busca escuchar demasiado el inglés y luego busca hablarlo. Así que finalmente quiero hablarte por un momentito, quiero hacer esta despedida en el inglés
el idioma que estoy aprendiendo, para que veas que no soy un papanatas, se podría decir. So, hi there. Now speaking in English, and for me it's a little bit, uncomfortable because I'm a little bit afraid of screwing up. But I know that even if I do it, it's not too bad because, it's like I could learn from those mistakes that, I will do. So the thing is that now I want to say just one single thing that for me changed everything. And it was that, try to focus on that the tough work, that is the grammar and the structures, try to leave it to your subconscious. Just try to focus on the information and try to speak like if you were speaking in your native language. That's it. So, thank you for listening and goodbye. Así que mira, gracias por escuchar y espero que tengas un gran día. Adiós.